Pues hablando de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, que es el mero mero de esa dependencia, anunció en forma oficial el cambio de oficinas de dicha dependencia a Acapulco. Ay, manito. que a todo dar, chanclas y short, pantaloncitos cortos, todos los días para ir a trabajar. Ay, ¿cómo saliendo vas a ir así? una nadadita. Fíjate que yo viví algo muy similar. El Infonavit tenía la delegación de Guerrero Morelos en Acapulco y estaba en La Costera, enfrente de Hornos. Vámonos. Entonces, se trabajaba ahí, por favor. No, hombre, es que ahí iban a trabajar ya en sus bermudas y camisas floreadas y salían hasta que la cambiaron a Chilpancingo. No, Cuernavaca, perdón, Cuernavaca, ¿no? La cambiaron. No, viendo el mar, se imagina en oficina, viendo el mar. Sí, pero si te mandan como al Congreso a hacer una transmisión especial, está padrísimo. Pero aquí 8 de 10 personas del personal no quiere irse. Estaba leyendo que algunos, porque ya tenían trámites hipotecarios, haciendo trámites hipotecarios para la Ciudad de México, los sindicalizados dicen que no los pueden despedir. O sea, el gobierno, bueno, la Secretaría dice que hay que buscar la reubicación o si no, el trámite de retiro voluntario. Creo que va a ser un desastre. A ver, eso es importante que estás tocando. La Secretaría de Salud, a partir del 3 de octubre, comenzó oficialmente su cambio. Por lo pronto se van los titulares. Pues qué bueno, porque a Gatell se nota que le gusta la playita y las chanclitas, entonces Claro. le va a caer de perlas. Pero eso que estás diciendo, la Secretaría de Salud tiene más o menos 4,500 empleados. Y como dice Alejandro, 8 de cada 10 dijeron no. No me da la gana, no quiero, no puedo, no me interesa. Si son 8 de cada 10, vamos a redondearlo a 5,000. ¿Quiere decir que casi ninguno se va? ¿Que 400 se van? ¿Que aceptan que no tienen posibilidades de moverse? ¿Qué va a pasar con todos los demás? ¿Quedan desempleados? ¿Van a trabajar a distancia? ¿Qué? Y luego los que lleguen, la curva de aprendizaje, hay que recontratar allá personal, lo que dejaron pendiente, hay que enseñarles. ¿Cómo se va a afrontar ese cambio? Fíjate que ahí creo que falta logística, porque evidentemente tú tienes un personal acá. Entonces, con una logística que te lleva, yo creo que varios años, ves cómo la gente de allá se quede acá, igual en otras secretarías y demás, pero sería buenísimo para la economía propia del puerto que la gente de la Secretaría de Salud fuera de allá, porque es como lo que siempre sucede, o esta dinámica extraña que vivimos. Alguien que vive en el sur de la ciudad se tiene que desplazar hasta el norte a trabajar. El del norte tiene que ir al poniente a trabajar y ahí es donde se pierde tiempo. Imagínate que esta secretaría operara con gente del puerto, nada más. Bien capacitada y todo, detonas la economía. Claro, sobre todo... Pero eso, partiendo del hecho de que lo planeaste con un rigor logístico, técnico y todo, lo cual evidentemente no sucedió. Va a estar muy complicado esto. Yo no le veo ni por dónde, Dora. Hemos comentado que en la escala del dolor existen diferentes puntos. El principal es la pérdida de un hijo. Después viene el cambio de ciudad, divorcio, cambio de casa. Están considerando las necesidades de la Secretaría como tal. Sin embargo, hacer una mudanza, desarraigarte de donde has estado durante años,
en donde tus hijos ya tienen escuela, tienes medido tu tiempo de transporte, estás adaptado al clima, tal vez los hijos ya están en niveles superiores o medios, intermedios. Son muchas cosas, es realmente una de las acciones más traumáticas, vamos a llamarlo así, que existen para el individuo. Si un cambio de casa en el mismo contexto, en la misma ciudad, representa un problema, ahora imagínate salir de tu hábitat que durante años te fuiste adaptando. Y además hay dos puntos acá en el puerto. Uno, el clima, y otro, los terremotos, los temblores, que para muchas personas significa un alto riesgo. Agrégale la inseguridad, Dora. Sí. Mario. Hay otro aspecto que es el total desprecio de la autoridad de los derechos de los empleados públicos. Es decir, no les interesa que se afecten sus intereses, pero absolutamente. Es una forma de pensar que viene más bien de cómo se maneja el ejército, ¿no? Tú entras al ejército sabiendo que tienes que acatar la decisión de la autoridad de enviarte a donde sea, pero tú entras a trabajar o te tratan a trabajar en una secretaría, sobre todo de índole técnica, pues con unos ciertas suposiciones de entrada, que vas a estar en la capital, donde puedes relacionarte con otras dependencias del sector público, con la cual vas a reactuar. Por eso existen las capitales en el mundo, ¿no? Y por eso están las dependencias de cada del Estado situadas generalmente en la misma zona. Si uno ve el parque del Mall en Washington, pues ahí están alineadas todas las secretarías y departamentos, ¿no? Y cualquier cosa se puede tener acceso de inmediato a archivos, a presencia en las distintas. Para eso sirven las capitales. Esto es para darle al gobierno, ¿verdad?, a la cabeza de gobierno, la imagen de que se está trabajando por un equilibrio regional, un impulso similar a cada región del país. Y no es cierto. El impulso a las regiones se da mediante la inversión pública en las regiones, no enviando empleados públicos a cada una de las regiones. Todo eso va a implicar mayores viajes de personal a la capital. Oye, Mario, donde van a tener que resolverse las cosas. Sí. A ver lo que estás diciendo. Entonces, la Secretaría de Salud se debió de haber ido a Chilpancingo en lugar de Acapulco, ¿no? Bueno, en cualquier lugar. A la capital me refiero del estado. Bueno, tal vez sí, pero no es por eso, sino que como es federal, tiene que estar en un lugar donde tenga acceso sencillo a otras dependencias del sector público con las que se va a tener que interactuar. Para eso hay capitales, por eso Brasilia tiene todas sus dependencias en la misma avenida. Pues Moscú están en la misma ciudad, todas. En París no se diga. Londres, desde luego. Madrid no está una en Barcelona y otra en La Coruña, ¿no? Tal. ¿Para qué? Pues para que no te tome más de 10 minutos ponerte en contacto personalmente con otros miembros del gobierno. Y eso ahorra dinero. Rubén Romero Hernández. Señor Alejandro, ¿desde cuándo AMLO es rey? No haga comparaciones viscerales. Si sus amigos panistas y priistas no pudieron cambiar el país en décadas, y hoy usted se queja. Y tengo también amigos morenistas, ¿cómo la ve? Oye, pero
Está hablando de toda la época priista y el país sí cambió. Claro que hubo cambios. Claro, o sea, es que, insisto, una cosa es el discurso que vende muy bien de antes estábamos en las tinieblas y hoy es la luz. Ese vende muy bien y siempre va a vender bien. Pero negar que en estos últimos años, a pesar de un priismo muy corrupto, el neoliberalismo sí cambió totalmente al país a partir de su llegada o de su instauración a mediados de los 80, con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el Tratado de Libre Comercio, el libre mercado que se puso de moda en los años 90. Claro que cambiamos. Digo, quienes tengan cuando menos 40 años, acuérdense cómo era antes. La economía estaba totalmente cerrada y no había competencia que te permitiera tener una sana productividad de calidad. No, pero aún entonces el país cambió enormemente. Claro. O sea, antes de entre 1950 o 40 a 1980, el país pasó de ser una nación rural Exacto. a una potencia mundial, a la sexta economía del mundo, con una industria automovilística del número 6 en el mundo, por favor, con marcas propias, con una autosuficiencia en acero, en producción, con la sexta empresa mundial de petróleo, con el país se convirtió en una potencia mundial en la época no neoliberal, por favor. Y eso, claro, fueron gobernantes que ahora son execrados y los que lo lograron. Sí, no estamos viviendo en el Edén ni en la aurora democrática del país. Todo es un proceso y la historia es un proceso. Lo que nos falta aquí es llevar a cuentas a quienes abusaron en los distintos periodos de la historia reciente, porque tampoco vamos a llevar a juicio a Hernán Cortés, ya déjenlo en paz, o a Moctezuma, ya déjenlos en paz. Tenemos que llevar a juicio, porque este gobierno lo prometió, a gente que saqueó al país en los últimos sexenios y que se pasea libremente por las calles o está feliz con la nueva novia, como el expresidente Peña Nieto. Eso es lo que tendríamos que hacer. De esas décadas que menciona esta persona, hubo hospitales, escuelas, transportes, una serie de avances que le dieron una imagen diferente al país. Por eso empezamos a tener turismo, viajes internacionales desde la Ciudad de México y desde otras ciudades. Es un absurdo pensar que todo brotó hace 3 años, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de cuando decían que no se movía ni una hoja si el presidente no lo autorizaba? Pues es que un poco parece que está pasando eso. Claro. No es que sea rey, sino que parece que está dominando todo alrededor. Ese es el presidencialismo que hemos vivido la mayor parte del tiempo.